Hoy tengo el gran placer de presentar a Javier Camacho, programador en Under the Bed Games, un Ujú. estudio malagueño, y uno de los administradores de Spain Game Devs, una comunidad de casi 3.000 desarrolladores. Está ya ahí puntito, si no lo habéis logrado ya entre ayer y hoy que hablamos. Sí, sí. Vamos, es una de las comunidades más grandes de desarrolladores hispanohablantes. Javier ha Ujú. trabajado en estudios como Other Labs y Dead Pixel Tales, no sé si se pronuncia bien, Sí, muy bien. y habéis creado, tanto tú como el equipo de administradores y de moderación, un espacio único, tanto para el aprendizaje como para la colaboración dentro de la industria del videojuego. Lo primero, por supuesto, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo encantado de estar aquí un ratito. Antes de entrar en la comunidad, en Spain Game Dev y en tu experiencia como desarrollador, me gustaría saber qué fue aquello que te emocionó de cara a desarrollar videojuegos. Como todo el mundo, supongo que habrás empezado jugando, pero ¿qué fue lo que te hizo dar el salto a desarrollarlo? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los ordenadores, ¿no? Desde pequeñito, desde muy pequeño, he tenido contacto con ellos y siempre he estado ahí pues trasteando y demás. Y al final también me han gustado siempre los videojuegos, un poco por lo mismo, ¿no? Que al final los ordenadores y los videojuegos están totalmente ligados. Y recuerdo que cuando tenía como unos 13, 14 años empecé a trastear con Game Maker, la versión esta súper antigua, madre mía, que recuerdo. Empecé a probar cosillas. Yo creo que al final lo que me enganchó mucho de programar videojuegos, porque a mí programar en general me encanta. Podría trabajar de no programar videojuegos y creo que sería igual de feliz, pero lo que tiene programar videojuegos es que al final es un poco distinto al resto de cosas que se programan, porque tú interactúas con el programa, ves cómo se mueve, ves cómo, no sé, es como hacer un poco cine, ¿no? En el sentido de que, bueno, al final haces cosas creativas y eso pues me motiva más que otras cosas, pero viene un poco por ahí la cosa, vaya. Creo que es lo más divertido del programa, hacer Sí, juegos. sí, no, la verdad que sí, ahí te comprendo totalmente, pero bueno, soy programador también y es Claro. verdad que la programación nos gusta en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, empecé en el desarrollo web y luego ya Ujú. me fui para videojuegos. ¿Tú cómo empezaste en este mundo de la programación, no solamente de videojuegos? Bueno, yo hice la carrera de ingeniería informática, entonces fue ahí donde aprendí de verdad a programar, porque antes yo recuerdo abrir Unity en bachillerato y tal, y claro, como no tenía nociones de programación, pues como ahora que sé lo que es programar, yo veía, yo qué sé, las clases, veía los métodos y decía, uff, no es que no entiendo muy bien esto. Entonces, bueno, yo empecé un poco en ingeniería informática y como siempre había tenido la curiosidad de los videojuegos, yo intentaba orientar todas las prácticas y todas las cosas a hacer un juego o a ver cómo lo relacionaba con hacer videojuegos, también por motivarme un poco. Y por un poco por ahí, pues fui entrando y hasta hoy. En el tema de la ingeniería informática, yo siempre tengo entendido que es muy teórico todo, que no hay mucha práctica. ¿Realmente se aprende a programar bien en una ingeniería? Sí, a ver, es muy teórico, pero tampoco es verdad del todo. O sea, quiero decir, sobre todo los primeros años tienen muchas asignaturas teóricas, rollo física, matemática discreta, no sé qué, que son mucho más, sobre todo cuando llega a la carrera de nuevas. Yo recuerdo estar en clase y había veces que decía, yo no me estoy enterando de nada y seguro que mis compañeros sí, que luego nadie se entera de nada, ni yo ni mis compañeros. Pero te pegan ese primer corte ahí, ¿no? Que mucha gente se va, de hecho. Pero si logras pasar esa barrera y te gusta al final y entras, luego hay un montón de asignaturas prácticas, yo he hecho un montón de prácticas. Vamos, para nada creo que sea solo teórica la carrera, creo que es un balance. También creo que en grados superiores y tal, sí que creo que está un poco más orientado a la práctica directamente. No lo he cursado, pero bueno, tengo amigos y tal. Y creo que entonces un poco está ahí la diferencia. Pero sí que se aprende, se practica, ¿eh? Vamos, yo Vale, vale. programo Mira, mucho. ahí quería llegar a esa diferencia de la carrera a los ciclos. Vale, vale. Claro, de ese punto partimos hasta el punto en el que está ahora, administrando una de las comunidades más grandes de desarrolladores a nivel hispano, ¿no? A nivel Ujú. hispanoparlante. ¿Cómo se fundó Spain Game Devs? Pues fue cuando estaba en primero, segundo de carrera. Yo tenía un amigo con el que hacía juegos y los publicábamos en la Play Store. Juego así muy chorra, muy pequeñito de empezar, pero bueno, ya era una experiencia, ¿no? Y, y un día nos dio por hacer un grupo para gente que usara Unity.
fue el grupo de Telegram, porque en la carrera todo el mundo usaba Telegram, entonces nosotros usábamos Telegram y de hecho hoy en día yo uso Telegram prácticamente WhatsApp para hablar con mi madre y poco más. Entonces creamos el grupo en Telegram y lo intentamos mover un poquito y tal, pero no se unió casi nadie, porque es verdad que hay muchos grupos de gente que usa Unity, ¿no? En general. Entonces eso se quedó un poco ahí olvidado, pero un día dijimos, vamos a intentar darle otro enfoque, porque no hacemos un grupo sobre desarrollo de videojuegos, ¿no? Que es lo que realmente es hoy en día. Entonces no encontramos ningún grupo parecido, creamos ese grupo más de desarrollo de videojuegos, lo empezamos a mover porque ya empezamos a conocer gente un poco de la industria, fuimos con un juego que estábamos haciendo a un par de eventos, empezamos a conocer gentecilla, lo empezamos a mover un poco y se hizo un poco bola de nieve, hubo una cuenta de Twitter de cosas de videojuegos que le dio un poco de bola, entonces eso ya hizo que empezara a entrar gente y bueno, esto fue hace... ¿Qué año fue? 2018 por ahí, hace ya bastante tiempo, casi 6 años o más. Y bueno, ya con el tiempo, pues yo creo que han sido muchos astros que se han alineado porque se ha ido uniendo gente todo el tiempo, siempre ha estado activo. En 6 años nunca ha muerto el grupo, nunca haya habido un momento en el que se haya quedado como que nadie dice nada nunca y tal, que me sorprende porque muchos grupos mueren Sí, sí. rápidamente. Yo es verdad que también luego mi compañero ya lo dejó porque él se fue a otro campo y no siguió haciendo videojuegos y tal. Yo sí que seguí, entonces yo siempre he intentado mover un poco, hacer actividad en el grupo o montar las jams, que es una de las cosas más grandes que han salido de ahí. Entonces, bueno, pues un poquito de esfuerzo, un poquito de suerte y ahí está. ¿Qué objetivos son los que desde la administración, porque no eres tú solo en la administración, sois más personas y en moderación también hay muchísimas más personas, ¿no? ¿Qué objetivos perseguís para esa comunidad? Bueno, en realidad no somos tantas personas, ¿eh? En el grupo de Telegram somos dos moderadores ahora mismo y lo que es actividades y hacer cosas y tal, prácticamente he estado solo y estoy solo. Ah, vale, vale, Eh, vale. sí, sí, sí. ¿En el Discord también? Bueno, en el Discord hay un par de colegas que sí que hacen de moderación de vez en cuando, pero vamos, que tampoco, o sea, que Vale, solo vale, vale. moderación puntual, sí, sí, sí. Que deberíamos ser más, sobre todo cuando hemos hecho cosas grandes, pero bueno, por ahora ha salido. ¿Qué objetivo? Al final es un poco que sea un espacio seguro, ¿no? Que no pueda entrar cualquiera a decir cualquier cosa, que tú sabes que hay gente que, bueno, se le va un poco la cabeza, pero sobre todo eso, que sea un espacio en el que se hable de videojuegos, no solo de videojuegos, sino de todo lo que conlleva trabajar en la industria, ¿sabes? De los problemas que tiene también, o de lo bien que le está yendo a una persona, o de, no sé, resolver dudas de gente. Yo sé que hay gente en el grupo que, y yo mismo, me han ayudado muchísimo con dudas puntuales de programación, o con feedback, o gente que ha testeado juegos. Yo he hecho amigos, y sé que hay gente que ha hecho amigos en la comunidad, y que eso a mí me parece lo más importante y lo más bonito al final. Entonces, bueno, un poquito que sea un espacio seguro, que la gente pueda hablar de videojuegos y demás, y eso. Yo tengo que decir que personalmente he encontrado a muchísima gente dentro de esa comunidad, he podido hablar con ellos y son personas extraordinarias. Hay un buen rollo en esa comunidad, un propósito de ayuda de todas las personas que entran, tienen algún problema y dice, pues mira, tienes que ir por aquí, gente con mucha más experiencia, evidentemente, Mm. y que bueno, pues están ahí dispuestos a ayudar siempre. Joder, pues me alegro. Bueno, ese es el propósito, está Claro, bien, claro, se claro. está consiguiendo. Has comentado que una de las cosas más grandes que han salido de esa comunidad son las Game Jams. ¿Es el desafío más grande que habéis liderado y seguramente donde habréis tenido más problemas? Sí, Me sí, gustaría sí. saber qué problemas habéis tenido por ahí. ¿Cuáles han sido las dificultades de montar una Game Jam? Que yo creo que tienen que ser muchas, no lo sé, la gente cierta, pero bueno, a ver. Eh, a ver, realmente problemas como tal que nos hayamos encontrado de, "Buah, es que esto no sé cómo lo vamos a hacer y tal, tampoco ha habido mucho. No realmente el problema, ¿no? La dificultad que tiene organizar una jam como las que hemos hecho, porque hemos hecho cuatro grandes, que han sido las más grandes que se han hecho nunca en España y hispanohablantes. Y realmente el problema y la dificultad que tiene a nivel mental, al menos para mi experiencia, a nivel de salud mental ha sido un poco duro algunas veces, pero sobre todo porque era un trabajo un poco titánico, ¿no? De juntar tantos patrocinadores, conseguir premios, juntar tanta gente, difundir, organizar que todo salga bien. Luego en las dos últimas, en la Indie Spain Jam que hicimos en 2023 y 2024,
o sea, en 2022 y 2023, hicimos galas presenciales, que fue gente allí a recibir premios. Bueno, fue una movida que yo ahora lo pienso y no sé ni cómo lo hicimos. Pero claro, al final, al ser tan poquita gente, sí que es verdad que en las jams de 2022 y 2023 contaba con la gente de Indie Dev Day, estábamos colaborando, haciendo la jam juntos, entonces ahí fue un poquito más llevadero, la verdad que se lo agradezco muchísimo, pero al final es mucha carga para poca gente y y a nivel de salud mental fue durete, la verdad. Ya estoy bastante más recuperado, pero lo pasé regulinchi. Pero bueno, luego merece la pena. Yo sé Sí, que ¿no? incluso ha habido juegos que han salido de la Jam que se han publicado. Yo tengo amigos que hicieron un juego para la Jam y ya lo han sacado y siguen con un estudio haciendo juegos. Qué bien, En qué el bien. propio Indie Dev Day de este año había por lo menos 2 o 3 juegos que habían salido de la Jam del año anterior. Presentando sus juegos para publicarlo, entonces joder, yo contentísimo, al final es ayudar a que la industria se mueva un poquito, aunque sea a unos niveles más indie y tal, pero bueno, yo es que estoy contento con eso. No, por supuesto, y es lo más importante que luego se vean esos resultados al hacer esas jam, que al fin, a ver, las jam sirven también para conseguir muchos contactos, pero es verdad que una jam, si pueden salir proyectos viables y comerciales y que luego se vean en Steam o se vean en la plataforma y tal, eso creo yo que te puede Sí, enorgullecer mucho a ti como, sí, 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 como sí, propietario total. de esa jam y como organizador de esa jam. Ujú. ¿Podría darnos algún ejemplo de alguna colaboración o alguna empresa a lo mejor que haya entrado en la comunidad? No sé si me vaya a lo mejor eso. O colaboraciones con alguna empresa que haya entrado a esa comunidad en busca de captar talento. Eh, en busca de captar. Bueno, en las jams, por ejemplo, el año pasado tuvimos una colaboración muy chula que fue con Larian, con la empresa de Baldur's Gate y tal, Sí, que uno de los premios para uno de los equipos era ir a visitar la oficina. No es que el Arian estuviera buscando gente, ¿no? De forma activa en la Jam, pero sí que al final creo que, joder, poder ofrecer eso y que la gente que fue ya conozca a gente del equipo y que le pueda interesar, quizá a futuro le puede ayudar un poquito a, si quiere echar al Arian y tal, a lo mejor no sé, y como esa hemos tenido alguna empresa más que ha ofrecido pues visitas a su oficina con el viaje pagado y todo, y algunas que han ido a las galas de la Jam, pues eso para hablar un poco con la gente que ha participado y tal. Un poco eso, sí. qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, has comentado que de las cuatro jams, en una habéis colaborado con el Indie Dev Day, ¿no? Con la organización En que... las dos últimas, sí. En las dos últimas, vale. En las primeras dos, estabais solos. Estaba solo. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se crea de repente una Game Jam? ¿Cómo se moviliza a las personas? ¿Y cómo hace que haya tenido el éxito que ha tenido? Pues es verdad que nace todo un poco de, como muchas otras cosas buenas y malas, de la pandemia. El año anterior a la pandemia, la comunidad, no sé si llevaba como unos 2 años en activo o algo así, y organizamos una jam muy pequeñita para los miembros del grupo de Telegram, que participaron, no sé si fueron 45 personas o algo así, era una cosa muy chiquitita Sí, para el sí. grupo y tal, y fue muy guay. Al año siguiente, que fue la pandemia, yo recuerdo que, claro, ya hacía un año de la Jam, ¿no? De la Jam anterior. Y yo estaba en mi casa, es que me acuerdo perfectamente, estaba ahí en mi ordenador en casa de mis padres y diciendo, uff, ahora podemos hacer la Jam, pero un poquito mejor. ¿Cómo podría darle una vuelta, ¿no? Una vuelta de tuerca, como si estuviera diseñando un juego, ¿no? Rollo, ¿qué mecánicas metemos que estén chulas? Y claro, se me ocurrió que el tema de los streamers que juegan a los juegos, yo no había visto ninguna jam que lo hiciera, por ejemplo. Y el tema de los premios, sí que hay jams con premios, ¿no? Pero mi intención no era tanto que hubiera premio en un sentido económico y tal, sino involucrar a empresas de la industria para que participaran en la jam de una forma u otra, ¿no? Y eso pudiera repercutir en la gente. Entonces dije, "Pues vamos a intentarlo". Y básicamente el truco fue echarle mucha cara. Fue escribir correo a empresas que son enormes y que qué caso me van a hacer a mí con mucha cara y decir, hola, mira, estamos organizando esto, ¿os interesa? Y casi todo el mundo responde. Eso fue una de las mayores cosas que yo he aprendido de hacer estas cosas. Y es que nos solemos como tener aquí a mucha gente o empresas, bueno, empresas que es un poco distinto, ¿no? Pero a mucha gente y mucha organización y tal, como si fueran cosas inaccesibles y que están ahí en el Olimpo, ¿sabes? Y luego en realidad pues, son personas normales como tú y como yo y que tú le escribes y te responden, ¿sabes?
Entonces, echándole un poco de cara, conseguí que participaran un montón de estudios, sobre todo en la primera edición, y otras empresas relacionadas. Y yo qué sé, se hizo bola, creé un Twitter de Spain Game Devs, que hago y sigue a día de hoy, tiene como 7.000 seguidores más o menos, y empecé a mover por ahí la jam. Había amigos que me ayudaban haciendo las creatividades para el cartel, ese tipo de cosas. No sé, al final crear una red de contactos, intentar que se juntaran de una forma u otra y salió bien. Y en la primera edición participaron como 600 y pico personas, que yo estaba flipando. Madre mía, qué cambio, ¿no? De 45 a 600. Sí, 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 estaba flipando y bueno, muy chulo. Y streamers muy guays que jugaron a los juegos después y no sé. Salió bien, simplemente. ¿Puedes decir qué empresas participaron o qué grandes Eh, compañías? que recuerde ahora mismo de memoria, por ejemplo, The Game Kitchen, Mercury estaba en esa edición. Tía, ¿quién más? Creo que The Constructing. No sé, es que no me acuerdo de verdad, hace Sí, cuatro bueno, no, años. pero empresas, digamos, reconocidas que ya Sí, tienen un empresas hueco grandes. grande. Y luego también empresas pequeñas y estudios indie, incluso personas que hacen juegos que también son igualmente bienvenidas, vamos, o más. Y también apoyaron, o sea que ¿Y esto muy era guay. de manera online, esta Game Jam? Sí, era online totalmente, porque si no ya sí que hubiera sido Claro, imposible. entiendo que a nivel económico hubiese sido una locura también, ¿no? Sí, 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 Porque sí. patrocinio, más allá de las colaboraciones con estas empresas que se ofrecen a venir a gala, etcétera, etcétera, patrocinios no había mucho en ese momento, ¿no? No, 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 o sea, a nivel económico en ninguna de las ediciones hemos recibido, vamos, yo no he ganado ni un euro por hacer las jams. Ha sido todo tiempo, bueno, libre, ¿no? Pero tiempo voluntario y por amor a esto y ya está, pero no hemos cobrado nada de esto. No, pero decía a nivel de organizarlo. Ah, vale, perdón, sí. Claro, Bueno, entiendo también lo quería comentar, vaya. Eh, no, a nivel de organización, más allá de la ayuda de Indie Dev Day, que súper agradecido en estos 2 años, ha sido todo prácticamente yo y amigos puntuales que me han echado una mano con algo. Vale, vale, vale. No, tiene que ser una cosa, una tarea titánica, una cosa bastante Sí, complicadita, pero bueno, te debes sentir bastante orgulloso, ¿no? sí, Por sí, el resultado que está teniendo, la verdad. Supongo total. que vendrán más, ¿no? Porque yo que estoy en el Discord, estoy viendo ahí, en fin, esos resultados, ese flujo de personas y tal, y Vendrán probablemente, este año, por ejemplo, no la hemos querido organizar porque estaba, la verdad, que bastante regu con. Bueno, no solo por haber organizado las jams, sino que bueno, estos años anteriores me he metido en muchísimas cosas y tenía una carga mental muy grande y necesitaba descansar. Entonces este año fue como, no se va a organizar. Y no se ha organizado. Años que vendrán. A ver, yo lo que espero es que me venga en algún momento el ímpetu de nuevo y la energía y diga, venga, ahora. Que si el año que viene no se organiza otra vez, pues no pasa nada. Ya vendrá. exactamente, ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá. Ha trabajado anteriormente, ya no, en estudios como Other Labs y Dead Pixel Tales. Me lo he leído porque si no, no sabía pronunciarlo. Claro, trabajar en diferentes estudios implica adaptarte a nuevos equipos, a nuevos proyectos, nuevos enfoques completamente diferentes muchísimas veces. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, porque ahora estás en otro, de Under Bad Games, si no me equivoco. Sí, en Under the Bed. Bueno, estaba hasta la semana pasada Ah, porque, vale. bueno, hacer el juego es muy complicado y el estudio ha tenido que paralizarse un tiempo porque no han salido los planes que había. Pero sí, vamos, como si estuviera porque hace una semana. Claro, bueno, sí. La pregunta era cómo ha sido Sí, esa sí, sí, sí. experiencia del cambio constante, de ir pivotando, digamos, entre estudios e ir adaptándote. ¿Cómo has llevado eso? La verdad que muy bien porque es algo que me gusta mucho. O sea, me gusta y sobre todo ahora que estoy, entre comillas, empezando, ¿no? Comparativamente con el tiempo que puedo estar haciendo juegos, me gusta mucho cambiar radicalmente de equipos, de proyectos, tener otro enfoque de cómo se hacen las cosas, absorber todo lo que puedo. Estoy aprendiendo muchísimo y creo que al final aprende algo continuo, ¿no? Entonces, bueno, sí que al final trabajar con un estudio y con un equipo un tiempo, se le coge mucho cariño a la gente, se está muy bien y yo en todos los estudios en los que he estado súper bien, la verdad, nunca he tenido ningún problema. Y cuando lo dejas, pues da pena, pero siempre que se cierra una puerta, pues se abren otras Se abren y muchas yo ventanas, sí, sí. se abre muchas ventanas y yo salto por las ventanas
es muy rápido. Así que bien, contento, me gusta. Sí, es verdad que el tema de, a ver, cuando estás empezando, también hablo por mí, hablo por miles y miles y miles de desarrolladores, vamos cambiando de un estudio a otro, porque es verdad que la industria es muy puñetera muchas veces, muchos estudios tienen que cerrar, lo sabemos todo el mundo, porque todo el mundo hemos estado en proyectos independientes, pero claro, me gustaría saber qué habilidades, que esto le cuesta a muchísima gente, el ir pivotando y luego adaptarte a un nuevo equipo, adaptarte a un nuevo proyecto. A lo mejor pasa de estar desarrollando un MOBA a estar desarrollando un juego en 2D. Ujú. Son cambios de perspectiva totalmente diferentes o cambia otro motor gráfico. En fin, me gustaría saber qué habilidades o qué mentalidad emprendes tú ese nuevo cambio. ¿Qué habilidades te han ayudado a hacer ese cambio? Pues yo creo que primero y ante todo, tener siempre la mente abierta de adaptación, ¿no? O sea, creo que la adaptación es súper importante en general, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Porque si te cierran mucho a una cosa y luego tienes que cambiar, puedes pasarlo regular. Entonces yo intento ir siempre con la mente abierta de que ahora en este proyecto vamos a utilizar Unreal y no lo he utilizado nunca. Me hago un curso de Unreal y vamos a aprender todo lo que podamos. Que ahora me cambian a un proyecto en el que yo qué sé, es 2D y yo estaba haciendo 3D, pues a ver las diferencias, ¿no? En un poco ir con esa mentalidad, que a veces también es difícil, ¿eh? Que si estás a Sí, gusto en sí. con algo o con una tecnología o te cuesta por lo que sea aprender algo, puede ser un poco duro, pero bueno, principalmente yo creo que es eso, sí. La Mente mentalidad abierta. abierta. Sí, Has tocado totalmente. la palabra clave en mi canal, Unreal. Sí, Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco elegir entre mamá y papá. sí. En tu LinkedIn has puesto que tú trabajas en Unity, C Sharp, Unreal, C++. Ujú. La pregunta entre papá y mamá. ¿Qué prefieres? ¿Trabajar más en Unity o trabajar más en Unreal? Eh, es que depende mucho de cómo enfoquemos la pregunta, porque ¿qué prefiero? A ver, yo realmente prefiero Unity en un sentido productivo, porque tengo mucha más experiencia con Unity, lo controlo mucho más, tengo como, digamos que todo lo que no es hacer un juego, es decir, localización, porting, sistema, plataformas, todo eso lo tengo muy controlado en Unity, ya tengo mis librerías, tengo mis cosas montadas, entonces si tengo que hacer un juego que no requiera usar Unreal, yo voy a elegir Unity, en mi experiencia. Vale, Pero es verdad que también he trabajado con Unreal y me ha gustado mucho y de hecho me sorprendió muchísimo como programador el Visual Scripting, porque al principio iba un poquito con la mentalidad de, wow, Visual Scripting, es que programar es mucho mejor y me encantó el Visual Scripting, porque no es programar con bloques, es simplemente otra forma, otra herramienta para hacer cosas mucho más rápido, para prototipar más rápido y se complementan muy bien, me sorprendió eso mucho, la verdad, cuando usé Unreal. Entonces, bueno, lo que no me gusta de Unreal es lo pesado que al final, sí. bueno, lo que tiene, ¿no? Es que el trade-off. Así que bueno, me quedo con papá y con mamá. Y Muy con buena el respuesta. hermano que es Godot también. También, también. Muy buena respuesta porque cuando yo hago estas preguntas, ya no en entrevistas, sino a gente del sector con las que hablo y tal, siempre recibo muchas respuestas muy sectarias, muy polarizadas, muy, no, Unreal no, el Visual Scripting no. Y hay mucha otra gente que utiliza Unity e incluso utiliza el plugin Bolt, Ujú. el de Visual Scripting dentro de Unity, que digo, contra, es una cosa muy parecida a Unreal, pero bueno, me parece bastante coherente esa Sí, al respuesta final que te he son dado. herramientas, quiero decir. No tiene Claro. sentido pelearse como si fueran equipo de fútbol. Exactamente, exactamente. Aunque es verdad que haya una guerra interna Sí. de las dos empresas, porque es verdad que son Su competencias, competición, o sea, al final entiendo obviamente. que. Ujú, De Unreal has dicho que te sorprendió el Visual Scripting. ujú. De Unity, ahora que han sacado Unity 6, el HDRP nuevo, ¿no? Que han juntado ahí cosillas y tal, y los nuevos gráficos y tal, ¿qué te ha sorprendido de Unity? Para bien. En nuevas versiones, dice, Bueno, ¿nueva persona o en en general. general? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, la verdad que en el tema gráfico, como los juegos en los que he trabajado y los que suelo trabajar no requieren de potencia gráfica, no estoy muy dentro y yo uso URP y estoy muy contento con URP y los shaders y tal. Lo que me gusta mucho de Unity al final es que lo llevo usando muchos años. O sea, me gusta mucho César, porque, bueno, C++ también, pero al final trabajar con C++, quieras que no, el lenguaje tiene muchos más años, se le notan las cargas, yo estoy Sí, mucho más cómodo con César. Eh, y me gusta mucho la arquitectura que tiene al final, ¿no? Es un poco como la de Godot, por ejemplo,
No sé si ha usado Godot, pero vamos, es un poco parecida a la de Unity, ¿no? Tienes como los nodos que componen otros nodos, etcétera, etcétera. Me gusta más todavía, pero bueno, no sé, la arquitectura que tiene Unity en general no me termina de disgustar. No sé, que lo llevo usando mucho y ya está. Sí, suele pasar. Si estás acostumbrado a una herramienta, a un motor, es más fácil que prefieras ese y que te guste más, básicamente. Ujú, Porque ya es la costumbre. sí. El equipo Other Labs en el que tú estuviste trabajan con VR, ¿no? Si no me equivoco. Ujú, ¿Tú sí, estuviste en algún proyecto de VR? sí, eran todos de VR, Todo, ¿no? todo, todo. Completamente, vale. La siguiente pregunta es un poquito orientada a eso, a Ujú, plataformas emergentes. VR, realidad aumentada, Steam Deck, todas ajá. estas plataformas emergentes que están naciendo. ¿Cómo lo ves tú en la industria? ¿Crees que son un nicho potente? ¿Crees que son medio burbujas, que también lo he escuchado mucho? Uf, es complicado de dar una respuesta certera, la verdad. Yo creo que al final esto depende un poco más de percepción personal, ¿no? Que de certeridad. Yo creo que todavía son un poco nicho. Es verdad que va creciendo la adaptación de la VR, pero es que yo mismo noto que yo tengo VR, la he usado para programar y la he usado para jugar, y la verdad que me gusta mucho jugar en VR, pero es muy difícil que diga, venga, yo hoy me voy a poner a jugar en VR, ¿sabes? Porque es como que tengo que coger las gafas, tengo que ponérmelas, tengo que mover las cosas del salón, tengo que empezar, se le acaba la batería, se le acaban las pilas al mando, no sé, todavía creo que es un poco tosco y realmente no sé cuál es la solución, porque si tienes la barrera, no es como un ordenador que le das doble clic, coge el mando y ya está jugando. Sí, claro, claro. Creo que eso parece una tontería, pero genera una barrera bastante fuerte. Pero bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que la usa y hay empresas que viven de ello y Others vive y muy bien de la VR, así que supongo que al final es un mercado más y un nicho, más que otra cosa. ¿Cómo crees que evolucionará? Ya no solamente la VR, sino, por ejemplo, el Steam Deck, ¿no? Ujú. Que es como la Switch de Steam, básicamente. Sí. Bueno, creo que son cosas muy distintas la Steam Deck de una gafa VR, por Sí, sí. ejemplo, en tanto la accesibilidad, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Tú la Steam Deck la tienes, de hecho yo llevo sin jugar en el ordenador mucho, porque me compré la Steam Deck, la tengo en la tele con un hub y juego ahí. Y es que puedo jugar a lo mismo que en el ordenador, pero en la tele, es como una consola. Tengo la Switch para jugar Zelda cuando sale cada 5 años y poco más. Entonces yo a ese tipo de consola o de ordenadores más que consolas sí que les veo, vamos, son un acierto y me parece que son el futuro de los videojuegos, de los que se pueden, ¿no? Porque luego hay otros que con mando pues es muy difícil jugar. Claro, claro. A esa rama de consola ordenadores sí que les veo mucho futuro y ojalá sigan mejorando y creciendo mucho. A la Sí, VR, bueno, pues bueno. de hecho que siguen sacando mil cosas, ya no solamente en cuanto a tecnología, de inteligencia artificial, etcétera. Los motores también, el nuevo motor, vamos, la nueva versión, perdón, del motor Unity ya Ujú, viene con una inteligencia artificial incorporada, por lo que estuve revisando. ujú, Claro, en esta industria es muy importante el mantenerse actualizado siempre, el estar siempre en constante aprendizaje, haciendo cursos, haciendo todo tipo de aprendizaje siempre es bueno en esta industria. ujú. Ya no solamente cómo ves tú el mantenerse actualizado, sino cómo lo haces tú, el mantenerte actualizado al día con las últimas versiones, con las últimas actualizaciones y los últimos aprendizajes dentro de la industria. Ujú. Claro, a ver, aquí hay una cosa que es que tampoco hay que sobrecargarse o sobreforzarse en estar actualizado, ¿no? Es importante estar actualizado, pero yo soy muy, en general, tengo la filosofía de que me importen las cosas cuando toque. Es decir, si no tengo que aprender Unity 6, yo voy a mirar el roadmap, voy a mirar el Unity, el Unite para ver las novedades y me voy a olvidar. Y cuando lo necesite, sabré que eso existe ahí y entonces podré un poco como informarme, ¿no? Entonces intento estar un poco atento de pues las cosas que van saliendo, las tecnologías, los motores, las actualizaciones, los programas y tal, intento mantenerlo en mi cabeza o en algún sitio, rollo, esto existe, y cuando toque, ¿no? Pues ya me empapo de ello. Entonces voy un poco aprendiendo por necesidad, porque si no es que te puedes volver loco. Totalmente de Sí, 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 acuerdo, sí. totalmente No- de acuerdo. Entonces, bueno, un poco eso. Mirar redes sociales, sigo varias newsletters también de cosas de videojuegos, porque son correos que te llegan, tú te los lees el resumen y ala, ya sabes Claro, qué o hay. sea, estar informado de las cosas que están saliendo, de las cositas nuevas, etcétera, pero no volverse loco tampoco con la información y estar siempre actualizado al milímetro, porque Claro, si hay cosas que no sí. necesitas, pues Claro, y tampoco tienes que aprender todo lo nuevo que sale, ni usarlo si no lo necesitas. Bueno.
poco así. La industria del videojuego, sobre todo en España, es chiquitita todavía, pero está creciendo. Poquito a poco, cada año va en aumento. ¿Qué aspectos crees que están funcionando mejor en la industria? Es complicado porque al final, por ejemplo, en España lo que pasa mucho, y supongo que en otros países también, es que hay muchos microestudios que sacan un juego o no y tienen que cerrar. Porque al final, pues como pasa con toda la industria, quien tiene dinero es quien puede dedicarle los recursos a hacer juegos más grandes o a dedicar simplemente más tiempo a prototipar, a buscar ideas, o te vas por la rama de hacer juegos, bueno, un poco menos éticos, ¿no? Y sacar dinero, que es mucho más fácil. Entonces yo creo que todavía hay mucha microempresa, pero no sé cuál es la solución para salir de ahí. Sí que hay ayuda, pero es verdad que las ayudas que hay a veces son un poco de difícil acceso. Si no tienes a alguien o dedicas mucho tiempo a informarte, no vas a saber sacarla. No sé, no sabría qué decirte más específicamente, pero creo que un poco es el problema, ¿no? Vale, Sí vale, que vale. hay, sí, bueno, no sé, en general eso. Has comentado el tema de los incentivos, el apoyo. Ujú, ¿Cómo crees que son esos incentivos a nivel gubernamental? Porque, claro, incentivos de empresas privadas está, por ejemplo, el Epic Mega Grant, ujú, Microsoft tiene también el suyo, PlayStation, Nintendo, en fin. Todas las empresas grandes suelen tener como unas subvenciones, ¿no? Que dan a esos desarrolladores independientes. Pero claro. por parte del gobierno, ¿cómo ves esa poca o casi nula ayuda que se proporciona a la industria del videojuego? Bueno, al final entiendo que es una cosa nueva, ¿no? Lo del videojuego y que en temas burocráticos y temas gubernamentales y tal cuesta un poco siempre estar al día, ¿no? De las cosas nuevas. Sí que hay una evolución aparentemente favorable de la importancia que se le da al videojuego, también porque hay mucha gente detrás que está siendo pesada, como hay que ser, para que eso ocurra. Entonces, claro, yo siempre voy a decir más ayudas, mejor, sobre todo si las ayudas están bien planteadas, son accesibles y están hechas para que, no para que un estudio se mantenga unos meses y ahí, sino yo que sé, otro tipo de apoyos que permitan a una empresa crecer, que si tu primer lanzamiento, que nunca va a ir bien, o casi nunca va a ir bien, no va bien, que no tengas que cerrar tu empresa de forma inmediata, no sé, tampoco soy experto en el tema y te voy a decir que siempre más ayuda es mejor, porque yo pienso eso. Pero bueno, espero que vaya creciendo con los años. A ver qué tal va la cosa. Claro, los estudios pequeñitos que suelen ser que viven más el primer proyecto de ilusiones, de ostras, son un grupito pequeñito, tenemos siempre la ilusión de sacar un MOBA, tenemos la ilusión de sacar un RPG, ¿no? Un juego con nuestra historia, que llevamos años desarrollando, que tenemos esa idea. ¿Tú cuál dirías, ahora mismo tú que estás en la industria, que trabajas en ella, cuál dirías que son los géneros o los nichos donde la gente se podría enfocar un poco más, que ahora mismo estén en auge? Porque el mercado es a nivel mundial, Steam no es a nivel español, es a nivel mundial. ¿Cuáles serían los nichos, los géneros que tú dirías, pues yo intentaría meterle por aquí? Eh, buena pregunta. También esto es una cosa que va cambiando prácticamente cada mes o cada pocos meses, ¿no? Sé que ahora hay mucho auge de juegos de automatización, juegos de gestión de recursos, a la gente le flipan ese tipo de juegos, que luego son también muy complicados de hacer. Yo diría sobre todo que si vas a hacer tu primer juego de ilusión, ¿no? Como tú dices, que eso casi siempre ocurre, creo que si puedes darte esa torta, porque te la va a dar, hay que dársela. Porque todo el mundo ha pasado por ahí, yo he pasado por ahí y yo he aprendido muchísimo de esa experiencia. Si eres capaz de aprender de los errores de los demás y no pasar por esa fase, que eso también es una skill importante, aprender de lo que a los demás no le ha servido, yo diría que estudia un poco el mercado sabiendo lo que tú puedes hacer, lo que quieres hacer y qué es lo que a la gente le puede interesar un poco. Pero es que también depende mucho eh, de tu interés. Es decir, si quieres comercializar juegos, pues sí que vas a tener que hacer un juego que a lo mejor no te gusta, pero que ves que hay un nicho ahí, que a lo mejor puedes hacer juegos pequeñitos, ir sacando varios. Si quieres hacer un juego por pasión o por arte, ¿no? Que también es totalmente lícito, pues haz el juego que quieras, ten en cuenta que va a ser muy difícil comercializarlo y ya está. Entonces, bueno, depende un poco de tu objetivo, Hombre, pero estudiar el mercado es importante. eso sí, eso siempre. Un estudio de mercado, un estudio de la competencia también, porque es verdad Claro. que cualquier idea, ya está todo inventado, Sí. porque ya está todo inventado, cualquier idea siempre va a tener una competencia. Mm.
Para esos estudios o esos desarrolladores independientes, solos, que no tienen nadie detrás, que miran detrás y como yo digo, tienen la silla solamente. Ya está. ¿Hay algo clave que deberían tener en cuenta desde un inicio, de ese inicio, para que su proyecto ya no tenga un éxito exponencial? No vamos a decir que sea un Fortnite o que sea un Among Us, que explotó por los streamers, sino que se pueda vivir medianamente de ese juego. Claro. A ver, yo creo que vivir de un juego es muy difícil. Si yo siempre lo pienso, si yo tuviera que empezar ahora un estudio en solitario o con muy poca gente, mi estrategia sería enfocarme en un género que vea que más o menos tiene nicho y que más o menos sea viable para mí o para el equipo. Intentar hacer muchos o juegos pequeñitos de ese género que no sean clones y ya está, sino que intenten aportar algo, ¿no? Estudiar muy bien esos juegos, jugar mucho, hacer, ver lo que está mal, lo que la gente dice en las reviews, lo que le gusta, lo que tal. Intentar hacer juegos pequeñitos de 3 meses de desarrollo, 4 meses de desarrollo, sobre todo porque si tú haces un juego de 4 meses de desarrollo y luego hace otro en tres, y luego hace otro en otros tres, y luego hace otro en otros tres, y cada vez son mejores porque vais aprendiendo del género y te enfocas en ese género, mi teoría es que al final tiene una cola de juegos que te permite empezar a vivir un poco. No te va a forrar. No, es que no pasa, es que es muy difícil que eso pase. Pero bueno, si eres capaz de vivir tú y otra persona de esos juegos, no sé, yo es como intentaría enfocar si empezara de nuevo con todo lo que he aprendido hasta ahora. Hombre, y yo Bueno, creo que si eres capaz de vivir de un juego de esa manera que tú lo dices, teniendo esa cola, digamos, del mismo nicho, yo mm, creo que eso yo ya lo defino como éxito. hombre, Porque ya ves, tal y como está la industria ahora mismo, yo firmo. claro, éxito no es el facturar 89 millones de euros con un juego, que por supuesto también. Pero Claro. hombre, a nuestro nivel, poder ya vivir de un juego o de varios juegos, yo creo que es bastante éxito. Claro, sí. Al final es que la palabra éxito, pues bueno, es un poco ¿qué es el éxito? ¿Ser rico? Es que si ese es tu baremo, pues buena suerte. Y quizá a lo Exactamente. mejor ni siquiera necesita eso, no sé. Yo con poder vivir de lo que hago y estar contento con mi trabajo, como hasta ahora lo he estado, yo soy súper feliz y firmo. Así que bueno, si lo que te gusta es hacer juego y vivir de ello, pues hazlo de la mejor forma posible. Estos estudios chiquititos que empiezan, como hemos comentado, con ilusión, a menudo no tiene a lo mejor toda la experiencia o toda la formación. Como has comentado tú, se va adquiriendo conforme los años, vamos, a medida que vas haciendo proyectos y a medida que vas trabajando. Hay muchas personas que optan por meterse en un máster muy especializado, meterse en un curso, en las típicas universidades privadas que todo el mundo conocemos, no vamos a hacer aquí publicidad, que son caras de cojones, perdón de la palabra, y que no son nada accesibles para muchísimas personas. Hay otras personas, por lo contrario, que aprenden de manera autodidacta. Tú has comentado que se aprende mucho en la ingeniería informática, pero claro, es algo también muy tocho, algo que implica mucha disciplina. ¿Cómo ves tú el tema de empezar en la industria o formarte en la industria del videojuego? ¿Cómo preferirías tú? ¿De manera autodidacta o con algún máster o curso especializado? A ver, supongo que esto depende de cada persona. Habrá personas que tengan más facilidad para aprender por sí mismas y otras que requieran de un estudio reglado y tal, ¿no? Yo personalmente en la ingeniería informática aprendí mucho sobre lo que es la informática, ¿no? La programación y tal, pero a mí de videojuegos, excepto una asignatura en la que cuando llegué sabía más que el profesor, y no por fardar, sino que simplemente es que esa gente no ha tocado tanto, no ha hecho juegos y tal, yo llevaba ya unos años haciendo juegos. Eh, claro, yo aprendí de forma totalmente autodidacta, complementada con lo que es la carrera. La carrera me da unas bases, que yo creo que al final eso es lo importante de una carrera, ¿no? Que te enseña a pensar, que te enseña a autoaprender. Eh, y yo iba haciendo juegos por mi cuenta, iba haciendo jams, iba haciendo proyectos con gente, sobre todo, pues conseguía un par de amigos que les molaba el rollo y hacíamos un juego. Y yo ahí aprendí muchísimo, al final se aprende mucho haciendo. También quiero recalcar que tampoco hay que convertir las jams en espacios de trabajo, ¿no? De no, no, hago muchas jams para ganar mucha experiencia. Las jams también tienen que ser un espacio de expresión, de voy a hacer un juego porque me apetece, no, no tiene que ser tampoco siempre voy a aprender mucho, que también, ¿no? Pero bueno, yo soy autodidacta full, de hecho hace
En octubre empecé la carrera de mates en la UNED de forma totalmente autodidacta, como hobby, que ya ves tú el hobby. Exactamente, ya Y, ves tú el hobby. pero bueno, tenía muchas ganas y puedo hacerlo porque he tenido mucha disciplina de autoaprendizaje estos años y ahora pues lo puedo abarcar de una forma decente. Entonces sí, autoaprendizaje yo siempre. El tema de meterte en la carrera de matemáticas es por un tema de pasión a las matemáticas o es por un tema de que es muy importante para desarrollar videojuegos. No, no es muy importante. A ver, es importante para desarrollar según qué videojuego y según el nivel en el que te metas. Puedes Claro, vivir de hacer videojuegos sin saber matemáticas profundas. De hecho, yo creo que no hace falta estudiar matemáticas, porque al final matemática es, yo lo veo un poco como filosofía, pero de números, ¿no? Rollo, es aprender, pensar en el porqué de las cosas, de las bases, los axiomas, ¿sabes? El cómo funcionan las cosas por dentro. Realmente no te hace falta eso para hacer videojuegos. Entonces yo lo hago un poco porque siempre me ha llamado la atención y fue como, vamos a probar, a ver qué pasa. como hobby, complicadito el hobby, si te lo tengo que decir, Un poco, la verdad. pero está bien, súper Sí, chulo. sí, sí. A ver qué tal. Si hay gente que como tú prefiere formarse de manera autodidacta, ¿tiene alguna recomendación, algún canal de YouTube, algún curso por Ujú. Doméstica, Udemy, en fin, esas plataformas, ¿no?, más accesibles, o algún libro incluso que puedas recomendar? Sí, bueno, esto es lo típico de ¿cuál es tu canción favorita? Y se te olvidan todas las canciones que has escuchado en tu vida, ¿no? No sabría qué decirte ahora mismo de vídeo y tal. Usaría YouTube sobre todo. Creo que en YouTube está todo lo que necesitas y más. Los cursos que yo he hecho que no son de YouTube, excepto el curso de Toon Luman de Unreal, que supongo que lo conoces, Sí, sí, sí. me sirvió muchísimo para empezar directo. Pero claro, es un curso carísimo y que de verdad vale la pena para lo que si necesitas eso. Yo al final tiro mucho siempre de aprender según necesidad, como ya te he dicho. Si yo ahora tengo que hacer, o según curiosidad también, si yo tengo que hacer un juego, yo qué sé, un juego de automatización, pues me miro, me busco libros de balanceo de juegos, me busco cursos o tutoriales de cómo se han hecho para ver cómo lo ha hecho otra gente y aprendo un poco de hacer, pero porque es un tipo de aprendizaje, habrá gente que lo haga de otra forma. Entonces, eso, meterte a un proyecto e ir aprendiendo según necesitas, creo que es una buena forma de aprender Vale, autodidactamente. vale. No, está bien, está Y bien. O sea, eso, aprender según las necesidades, vamos, no, no sí, aprender todo el motor desde cero o eso no aprender tiene a sentido. hacer de todo. No, Claro. no, no, total. Vale, vale, vale. Además de esas bases, digamos, en un proyecto, imagínate, ¿no? Aprender Unreal, aprender Unity, Godot, GameMaker, el motor que sea, para el proyecto que sea. Hay muchísimos otros aspectos que yo creo que deberían aprender todos los miembros de un equipo, por ejemplo, marketing. Ujú. En la empresa en la que tú has estado, en los estudios en los que tú has estado, ¿cómo se enfocaba el tema del marketing en un videojuego? Bueno, en Others, por ejemplo, que era una empresa grande, había un departamento de marketing y ya está. O sea, en empresas de ese estilo, yo no creo que todo el mundo tenga que saber marketing, porque es como decir que todo el mundo tiene que saber diseño, ¿no? Bueno, sí es En verdad, tienes empresas toda la razón. Sí, sí. Claro, pero en empresas pequeñas, por ejemplo, en Dead Pixels éramos tres. Entonces, ahí, claro, pues todos teníamos que saber de marketing, o más bien sobrevivir, pensar en ideas para tweets, pensar en vídeos, pensar en tal. Es que el marketing es una cosa complicada, porque para mí es el 50% o el 60% incluso de hacer un juego, o más bien de vivir de un juego, no de hacerlo. Porque si tú quieres comercializar un juego y no tiene una base de marketing y no sabe hacerlo, por muy bueno que sea tu juego, eso va a quedarse en la nada. Sobre todo hoy en día que hay mucha competencia. Claro, yo, Entonces, bueno. yo, yo orientaba más el tema de que todo el mundo tuviera que saber. Yo ahora mismo estoy en un proyecto muy pequeñito, somos muy Ujú. pocas personas, y claro, yo estaba con esa mentalidad de proyectos muy pequeños donde no se va a meter un departamento de Claro, claro, marketing claro. porque no hay dinero, no hay recursos para un departamento de marketing. Claro, en ese ejemplo sí que necesita que todo el mundo sepa un poco cómo moverse por redes sociales, un poquito de marketing y que sepa más o menos cómo pensar a futuro, ¿no? Cómo promocionar el juego. Por eso Sí, iba un sí, sí, poco... totalmente, totalmente, pero tienes razón. Vamos, en equipos pequeños es lo que toca. Marketing de No, guerrilla no y queda otra, adelante. exactamente, exactamente. Para esos nuevos desarrolladores, ¿qué consejo, si pudieras resumirlo en un consejo, sé que la pregunta es un poquito jodida, ¿vale? ¿Qué consejo le daría para que consigan visibilidad en un mercado mega competitivo? Vale.
olvídate de Twitter, olvídate de, bueno, de Twitter principalmente, que es donde muchísima gente empieza a intentar mover su juego. Busca comunidades concretas del nicho de tu juego. Si tú estás haciendo un juego de automatización, por decir un ejemplo, vete a foros de juego de automatización, subreddits de juego de automatización, canales dedicados, microcanales de YouTube dedicados a juego de automatización. Todo intenta ser una persona que quiere jugar a muchos juegos de automatización y quiere aprender sobre ello. No un desarrollador, sino una persona como jugador. Y entonces coges e intenta introducirte ahí con tu juego. Intenta hablar con microcreadores, intenta hablar, bueno, con macrocreadores, ¿no? Tú le envías a todo el mundo, pero intentas publicar en esos foros de forma no invasiva, porque si tú llegas a un subreddit y dices, hola, mira, este es mi juego, la mayoría de gente te va a decir, hasta luego, y te banean. Sí. Porque, a ver, es normal, ¿no? Entonces yo creo que es lo más importante pensar en el nicho y en la persona que va a jugar a tu juego, no en pongo un tweet y a ver si me dan muchos retweets, que eso normalmente acaba en muy poca cosa. Ese sería mi consejo. Y bueno, y supongo que como has dicho antes, de no endiosar a nadie y no creer que por estar aquí arriba no le puede, es inaccesible, no le puedes Claro, hablar. Hablarle a todo el mundo, echarle sí, sí, mucha sí. cara también, Echarle porque, mucha cara de forma respetuosa y por sin supuesto. hacer cosas raras, pero echarle cara en el... Sí. No tener vergüenza, más bien. Exactamente, sí, mejor que echarle mucha cara, sí, mejor, mejor esa respuesta. Sí, sí, sí. Vamos a charlar un poquito ahora sobre diseño de juego, game design, level design, ¿vale? De tu experiencia, que es bastante amplia, llevas muchísimos años. No sé cuántos años lleva exactamente, porque hemos visto en el LinkedIn que lleva... A ver, de forma profesional en estudio, pues unos 4 años más o menos, y luego haciendo cosas independientemente y con equipos que no eran estudios rollo profesionales, en total a lo mejor son 7 años, 6 años, 7, más o menos. Bastantito, vamos, bastantito. Lo Sí. suficiente como para saber más o menos cómo se estructuraría un juego. O sea, que desde tu Ujú. experiencia, ¿qué es lo más importante o qué crees que es lo más importante que debe tener en cuenta un desarrollador pequeño que no sabe mucho de videojuegos, que está empezando ahora al diseñar la estructura o la jugabilidad de su primer proyecto? Vale, a ver, si es tu primer proyecto y tus recursos son limitados, y sobre todo en experiencia, yo lo que haría sería coger una mecánica muy pequeña, o más bien una mecánica, simple, pequeñita, abarcable, y hacer un juego entero alrededor de esa mecánica. Por ejemplo, Eh, ¿qué te digo yo? Undertale, por ejemplo, salvando todas las distancias, que no es un juego pequeño ni es un juego para empezar, pero Undertale tiene una mecánica que es el combate con... Bueno, ¿has jugado a Undertale? Sí, Imagino, lo lo juega, conoces, sí. ¿vale? Sí, sí. Tienes el corazón, ¿no? Y el cuadrado para combatir con los enemigos, y la mecánica de ese juego prácticamente es moverte, prácticamente. Luego tiene Sí. variaciones, pero es moverte y darle a unos botones en los menús. Salvando todas las distancias, si tú coges un juego con una mecánica así de simple e intentas construir alrededor de esa mecánica, vas a practicar mucho el mantener el scope pequeño, también va a practicar mucho el diseño en cuanto a cómo aprovecho esta mecánica para seguir sacándole juego a pesar de lo simple que es, ¿no? Un ejemplo guay, de nuevo salvando distancia, es UFO 50, no sé si lo conoces. No, este Eh, no. es un juego que salió hace poco, son como 6 desarrolladores, creo, que se han juntado durante varios años y han hecho 50 juegos pequeñitos, como emulando una consola, una consola que no ha existido nunca, no rollo NES, y han hecho como 50 juegos para esa consola, ¿no? Y son juegos que, claro, son 50, no son juegos muy grandes, y cada juego tiene una pequeña mecánica que está muy bien diseñada y muy bien aprovechada y que te da, hay juegos que te dan para horas, pero son mecánicas muy simples. Entonces, estudiar mucho pues, juegos que utilicen ese tipo de mecánicas pequeñas y tú rebanarte mucho la cabeza. Y prototipar, sobre todo. Prototipar Prototipo. sin hacer antearte, sin hacer antes cosas importantes, o sea, más cosas. Prototipar las mecánicas es súper importante para Vale, vale, validar vale. antes de hacer más cosas. Vale, vale. Yo te hablo desde mi experiencia en proyectos, ya te digo, muy pequeñitos. Siempre hay, a la hora de diseñar niveles, el mismo problema. Tenemos un nivel muy desafiante, a lo mejor imagínate un nivel de parkour, un nivel de puzzle, que requiere mucho desafío por parte del jugador. Pero claro, hay un momento en el que llega a ser frustrante, que llega y dice, hostia, es que ni el propio desarrollador está siendo capaz de pasarse su nivel. ¿Qué dirías tú que es la clave para equilibrar esa dificultad con esa accesibilidad?
Claro, creo que depende un poco también de en qué punto del juego está ese nivel, por ejemplo. Porque al final cuando tú haces niveles, ¿no? La forma más clásica o más básica es que tú coges nivel uno, tu mecánica, y el nivel uno es aprende cómo es la mecánica. El nivel 2 es aprende cómo es la mecánica, pero un poquito más difícil. El nivel 3 ahora te meto un objeto nuevo que altera un poco un enemigo e ir incrementando poco a poco digamos, como ir metiendo permutaciones posibles de tu mecánica para ir haciendo niveles cada vez un poquito más difíciles. Si tenéis un nivel muy difícil que ni vosotros sois capaces de, de terminar, pues puedes, por ejemplo, dividir ese nivel en dos y que sean dos niveles por separado, o simplemente hacerlo más fácil. Es que eso es un mundo, porque no es solo diseñar en los niveles, sino balancearlo es súper complejo, yo creo que es de lo más complicado de hacer videojuegos y un desarrollador siempre va a jugar mejor que un jugador al juego. Entonces Claro, hay que claro. ponerlo más fácil de lo que tú considerarías que hay que ponerlo para que la gente le encaje bien. Es un poco eso. ¿Hay algún recurso, no sé, algún documento por Google Drive, algún libro o algo de eso que puedas recomendar o que le haya echado simplemente un vistazo, que digas, pues mira, para aprender level design o game design, este canal de YouTube es bueno o este libro es bueno? Sí, a ver, para game design concretamente, hay un curso gratuito en internet que se llama Game Design Concepts, que son 20 entradas de un blog que escribió una persona hace unos años y cada entrada te va como de cero a más, explicando cosas de diseño, poniéndote ejercicios, poniéndote ejemplos. A mí me sirvió mucho. Es básico, pero no hay que pensar que porque sea básico no lo necesitamos, porque al final es básico, pero si no sabes mucho de diseño, no es Claro, básico, es claro, claro. mucho. Muy Y luego avanzado. esa misma persona tiene otro blog que es Game Design o Game Balance Concepts, que va de balanceo de juego, que está muy interesante también. Yo lo recomiendo para empezar, la verdad. Esos dos son muy, muy útiles. Y en cuanto a level design, eso para game design, ¿no? Sí, eso para Game Design en general. Para Level Design es verdad que como tampoco he profundizado tanto, porque he hecho Level Design, pero tampoco he requerido hacerlo para juegos muy grandes y tal. Sé que hay un libro por ahí que es, no me sé cómo se llama, pero hay un libro gratis en Drive que está hecho por la comunidad sobre conceptos de diseño de niveles. Está más orientado a 3D que a 2D. Vale, vale. Y no sé cómo se llama. Bueno, lo buscaré, echar un vistazo y lo dejaré en la descripción para Ah, todo pues aquel sí, que no esté perfecto. escuchando y ya está. En el tema del level design hay, digamos, dos guías naturales que se le pueden dar a los jugadores. Una guía explícita, digamos, que sería marcarle dónde está la misión principal, marcarle dónde están las misiones secundarias, etcétera. Y luego hay una misión implícita, o sea, perdón, una guía implícita, que sería, por ejemplo, el caso de Journey. No sé si la has jugado. De cuál? Journey. Ah, no El lo he de jugado, pero vamos, lo el conozco. personaje este de la capita roja que tiene Sí, una sí, sí. montaña iluminada no te da instrucciones claras de que tienes que ir a la montaña, pero tienes que ir a la montaña. Todo el Ujú, mundo lo sabemos. Bueno, The Last of Us, por ejemplo, para escalar ciertas zonas, no, Plague Tale, perdón, Plague Tale. sí. Para escalar ciertas zonas te salen unas marcas blancas, por ejemplo, Ujú. ¿no? ¿Cómo dirías tú que se podría hacer eso? ¿Cómo dirías tú que se podría guiar al jugador de una manera natural? Bueno, al final, sin ser tampoco un súper experto en diseño de niveles, eh, creo que una cosa que hacen muchos juegos, por ejemplo, los Zelda estos últimos de mundo abierto y tal, Sí, es tener como muy claros los waypoints, ¿no? Como los marcadores del mundo, que en el caso del Zelda son las torres estas que hay que tienes que escalar, que bueno, esto supongo que sirve más para mundo abierto, ¿no? Pero son puntos que tú ves a lo lejos, que tú no sabes cómo llegar de forma directa con un GPS, pero sabes que tienes que ir en esa dirección. Al final yo entiendo que es cuestión de tener muy clara la dirección y un camino que poco a poco, según tú lo recorres, te vaya guiando un poco en esa dirección o simplemente que pasen cosas en ese camino, pero el jugador siempre tiene la dirección clara. Luego es verdad que en esos juegos tú puedes marcarte en el mapa una posición y tener un haz de luz gigante que te guía. Eh, entonces, bueno, luego pues se usan mucho luces, ¿no? Para si hay un diseño más lineal, se usan luces para que sepas por dónde tienes que ir, o se usan pinturas, como has dicho, marcas. Al final
hay gente, yo he visto gente, no sé si fue con el Final Fantasy este último que sacaron, como quejarse de que había pintura amarilla, como que era muy obvio que tenías que ir por ahí, pero es Sí. como, es que si no, seguro que lo han probado con gente y nadie se va a dar cuenta, porque como todo es tan realista y todo es tan, si no te lo dicen, Claro, es que claro, es muy si no te difícil. ponen algo muy evidente, Claro, dices, ¿y qué hago yo aquí ahora? Me quedo claro, quieto. Claro, exacto. se acabaría el juego rápido. Ujú, En cuanto al level design, también he visto muchísima gente, sobre todo lo veo por LinkedIn, que me sorprende porque es verdad que hay muchísima gente reticente a la inteligencia artificial. ujú, Pero lo suelo ver mucho. Para level design, para block ads, etcétera. Veo muchísima gente utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial para directamente luego replicarlo en los motores o o dibujarlo sea, directamente, etcétera. pero usando imágenes para el level design. Claro, le dan un prompt, ¿no? Sacan una imagen, digamos, de esa idea que tienen en la cabeza, sin tener lo mejor que conceptear. Sobre todo Ujú, lo veo en estudios pequeños, la verdad. Ahora que estoy acordándome de ciertas publicaciones, lo veo en eso, en estudios pequeños que están empezando o que están desarrollando sus primeros videojuegos. No lo ujú. veo en grandes compañías. Grandes compañías tienen Tampoco lo van a su... poner en LinkedIn, ¿eh? Tampoco lo ponen en LinkedIn, sí. Pero bueno, tienen su propio departamento, vamos. Sí, sí, sí. Pero eso lo que está viendo es, cogen un prompt, sacan una imagen, luego crean un blog de ese nivel, lo prueban, ven que funcionan, cambian lo que tengan que cambiar y a raíz de ahí ya montan el nivel entero. Esto, ya te digo, es una realidad, lo he visto yo Ujú. no una o dos veces, bastante. ¿Cómo ves esa incorporación de la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos? No solamente en el level design, sino hay gente que le pasa código directamente y te lo mejora, te lo hace Ujú. más eficiente. Sí, a ver, es un tema complejo porque no solo en desarrollo de videojuegos, sino en general el tema de la inteligencia artificial pues tiene mucho de lo que hablar en muchos ámbitos, tanto a nivel energético como a nivel ético, como a nivel productivo, como tal, 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 tal. Si nos ceñimos al desarrollo de videojuegos, dejando de lado las consideraciones éticas, ¿no? De pues, usar directamente imágenes, por ejemplo, aparte de que podríamos decir que el contenido así entrenado con contenido de copyright y cosas legales, que yo tampoco controlo mucho, yo consideraría, por ejemplo, que aportaría una degradación al medio que se usen más imágenes de IA en videojuegos directamente, al menos en el estado actual en el que la IA está, porque es verdad que las imágenes que genera pues no son muy buenas normalmente. Depende de lo, para lo que lo necesite. Entiendo que pudiera haber algunas personas que lo usen como forma de conceptualizar rápido, si, sobre todo si son cosas que no requieren tampoco mucha alma, ¿no? Por así decirlo. Eh, a nivel de código, por ejemplo, yo personalmente utilizo Copilot en mi editor en Rider, que es lo que uso, y Copilot te ayuda un poco no a que a que programe por mí, sino sobre todo es como un autocompletado muy potente, ¿no? Como autocompletado, pues le digo, oye, mírame un for con cosas obvias y que no requieren pensar por mi parte, me agilizan mucho ese trabajo. O a veces utilizo ChatGPT sobre todo para usarlo un poco ¿cómo se dice? Rubber duck, ¿no? De patito de goma, para Sí, sí. decir, oye, mira, tengo esta clase que quiero hacer tal, ¿cómo la llamarías? O dame ideas de nombres para no sé qué. Para eso sí que lo uso bastante. Entonces, bueno, no sé. Creo que tiene sus beneficios. Creo que hay que saber también cuándo utilizarlo y cuándo no. El arte de ella es muy feo y muy poco ético, entonces bueno, en código ya como no se ve, Claro, claro. es otro tema, ¿no? Sí es verdad que, hombre, hay cosas que te lo hace bastante más eficiente y dices, pues mira, esto que no me había dado cuenta yo que se podía hacer así, pues mira, se lo meto a ChatGPT, me lo Sí. saca perfecto y no pasa nada. Sí es verdad que en el tema imagen, por lo que tengo entendido, que yo tampoco soy un experto en inteligencia artificial, por supuesto, pero es verdad que ha sido entrenada con modelos de artistas que han subido sus trabajos a internet y la inteligencia artificial coge esos modelos y replica. Vamos, y con el código igual y con las palabras igual. En realidad todo está entrenado Bueno, sí, sí. con humanos, o sea, no puede ser de otra forma. Ya, es un tema, es un tema. A mí me parece un tema muy interesante, la verdad, porque tiene muchísimas implicaciones en la realidad. Un poco ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, A sí, ver qué realmente sí. pasa, a ver qué pasa. Para finalizar, Javier. ¿Qué consejo, aunando, digamos, todo lo que hemos charlado ahora, qué consejo le daría a un desarrollador que está empezando, que vive en España, ¿vale? No vive, en fin, no tiene recursos grandes, ¿vale? Ni tampoco va a tener ayudas grandes, ¿vale? Vivimos en España, te lo recuerdo. Y que sueña con algún día ver
a millones de jugadores o a miles de jugadores jugar a su videojuego, por lo menos que lo sueña. ¿Qué consejo le daría? Bueno, que haga mucho juego, pequeñito, que practique mucho. No solo que practique, sino que también intente aprender por otros medios. Leer libros a mí me parece una fuente muy buena de aprender. Ver vídeos. Leer libros es que es una cosa que no hay nada que se le asemeje para mí a leer libros y a intentar luego aplicar lo que lees. Pero creo que practicar mucho es la clave. Tampoco quemarse, tampoco obsesionarse con, no, es que mi juego lo van a jugar miles de jugadores, es que no va a pasar muy probablemente. Entonces, es que para mí es muy importante que se aterrice eso Sí, antes, sí, más sí, antes sí. que tarde. Pero bueno, también hay que pasar por esa fase de luna de miel y pegarse un poco a veces la torta, que también ayuda. Pero mi consejo es, practica mucho, sin llegar a quemarte ni a tener que dejar los videojuegos por ello. Y mucha suerte. Mucho Lo más ánimo. importante, sí, mucha suerte y mucho ánimo. Pues Javi, mil gracias de nuevo por haber charlado un poquito conmigo, por aceptar la invitación al podcast, de verdad. Mil gracias, que te estoy muy agradecido. Ya no solamente por el contenido, sino porque es que a nivel personal sigo empezando en el desarrollo de videojuegos en la industria, aunque llevamos años y Sí, sí, sí. tal, siempre se está empezando de cero porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Así que muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que se me ha hecho súper ameno, no me he dado ni cuenta. Y nada, Me mucha alegro, me suerte a alegro. ti también y a todos los que nos escuchen haciendo juegos.